Hoy viajaremos a Rhea, la segunda luna más grande de Saturno, una esfera blanca y silenciosa envuelta en el frío profundo del espacio. Quizás jamás hayas oído hablar de ella, pero detrás de esa apariencia tranquila existe una historia fascinante. Acantilados de hielo, cráteres gigantes, una atmósfera tenue y un interior que todavía desafía a los científicos. Cuando pensamos en Saturno, nuestra imaginación vuela hacia Titán con sus mares de metano, o hacia Encélado y sus columnas de agua. Rhea rara vez aparece en la lista de maravillas, pero a veces lo más extraordinario está justo en aquello que no miramos. Porque Rhea es un libro antiguo escrito en hielo, una memoria congelada del origen del sistema solar, y hoy, por primera vez, vamos a leerlo juntos. Promesa clara. Revelaremos todo lo que sabemos de Rhea y por qué empieza a ocupar un lugar importante en la exploración futura. Rhea fue descubierta el 23 de diciembre de 1672 por Giovanni Domenico Cassini, el astrónomo italiano que no solo amplió nuestro conocimiento del sistema solar, sino que también dejó su nombre grabado en la historia de la exploración espacial. Más de 3 siglos después, la misión que llevó su apellido volvería a mirar de cerca esta luna, revelando detalles que ni el propio Cassini habría imaginado. Bautizada en honor a la titánide griega Rhea, madre de los dioses del Olimpo, esta luna no posee el dramatismo de Titán ni la actividad explosiva de Encélado. Se presenta como discreción, casi tímida en medio del imperio helado de Saturno. Sin embargo, esa quietud engaña. En ella reside una memoria antigua, como si conservara en su hielo capítulos enteros de la formación planetaria. Con un diámetro de aproximadamente 1528 kilómetros, la mitad del tamaño de nuestra luna, Rhea puede parecer pequeña desde nuestra perspectiva, pero en escala cósmica es un mundo completo. Y si pudiéramos colocarla sobre un mapa de la Tierra, su superficie abarcaría la distancia entre Londres y Varsovia. Una extensión suficiente para recordar que, incluso entre lunas, hay gigantes silenciosos. Orbita Saturno cada 4.5 días terrestres, siempre mostrando la misma cara hacia su planeta. En un baile gravitatorio que ha durado miles de millones de años. Una danza lenta y eterna, donde cada giro es un recordatorio de que, incluso en el vacío profundo del espacio, hay ritmos que nunca se detienen. La superficie de Rhea es tan brillante que refleja el 70% de la luz solar que recibe. Es uno de los cuerpos más reflectantes del sistema solar, un espejo gélido flotando en la oscuridad. Pero ese brillo no es suavidad. Rhea está marcada, golpeada, cicatrizada por miles de millones de años de impactos. Cráteres enormes, como Mamaldi, de 480 kilómetros de diámetro, casi la distancia entre París y Ámsterdam, revelan una historia violenta. En algunos de ellos, el fondo es más oscuro, como si el impacto hubiera levantado materiales más antiguos desde las profundidades. En otros, brillantes líneas blancas rodean los bordes, como cicatrices frescas sobre la piel de hielo. Pero no son solo cráteres que domina este mundo. En la década de 1980, las sondas Voyager detectaron patrones extraños cruzando su superficie, largas líneas luminosas, como pinceladas de luz helada. Durante años se creyó que eran depósitos de escarcha, hasta que la misión Cassini se acercó lo suficiente para revelar la verdad. Eran acantilados, paredes de hielo de cientos de metros de altura, formadas por fracturas tectónicas antiguas. Imagínalo, no montañas rocosas como las de la Tierra, sino murallas heladas levantadas por fuerzas internas hace eones. Rhea no es solo hielo pasivo, tuvo movimiento, tensión, fuerza, geología y quizás aún conserve más de lo que creemos. Pero aquí llega el verdadero enigma. En el 2010, Cassini detectó algo inesperado alrededor de Rhea, una atmósfera tenue, una exósfera. ¿Qué hacía una luna helada aparentemente inactiva, con oxígeno y dióxido de carbono rodeándola? Acompáñame a descubrirlo a continuación. No hablamos de una atmósfera capaz de sostener vida como la nuestra. El oxígeno es trillones de veces menos denso que en la Tierra, pero su existencia cambió la forma en que entendemos estas lunas.
El hielo de Rhea, bombardeado por partículas de magnetosfera de Saturno, parece liberar oxígeno. El CO2 podría surgir de compuestos orgánicos atrapados en su superficie, materia orgánica congelada en una luna que jamás imaginamos activa. Quizás estamos viendo procesos que antes creíamos imposibles en mundos pequeños y helados. Quizás Rhea está diciéndonos que el universo aún guarda sorpresas en los lugares menos esperados. ¿Qué hay bajo el hielo? Rhea tiene una densidad baja, apenas mayor que la del agua. Esto significa que está compuesta principalmente por hielo, hasta un 75%, y un 25% de roca. Pero está mezclado de forma homogénea, o hay capas internas, incluso un océano oculto. La teoría dominante dice que es sólida hasta el núcleo, pero en el 2006, un estudio científico propuso algo más audaz. Rhea podría albergar una capa subterránea de agua líquida. Sería tenue, difícil de confirmar y no comparable con los océanos de Europa o Encélado. Pero si existiera, cambiaría lo que pensamos sobre dónde puede haber agua y potencialmente vida en los confines del sistema solar. La forma de Rhea, ligeramente achatada y abultada en el ecuador, tampoco encaja del todo con modelos simples. Su equilibrio interno parece desafiar expectativas, como si hubiera más historia oculta bajo ese hielo de la que imagine la ciencia. Misión Cassini transformó nuestro entendimiento de Rhea. En el 2011, pasó a solo 76 kilómetros de su superficie y sus cicatrices con detalle. Analizó su composición, confirmó que no tiene campo magnético propio y estudió regiones suaves que podrían ser depósitos de material que volvió a caer tras grandes impactos. Pero lo más curioso ocurrió antes, en el 2005, cuando un misterio nació. Señales electrónicas parecen insinuar que Rhea podría tener anillos propios, una luna con anillos, algo nunca visto. Cassini buscó durante años, no encontró nada visible, pero la pregunta quedó abierta. ¿Existieron alguna vez? ¿Son demasiado tenues? ¿O es un fenómeno que apenas comenzamos a entender? Así es la ciencia. A veces el descubrimiento es tanto en lo que encontramos como en lo que aparece. La luna en el imperio helado de Saturno, Rhea, orbita dentro del tenue anillo E, formado por partículas expulsadas por Encélado. Aunque Rhea no muestra géiseres ni actividad interna evidente, ese entorno helado la cubre y la moldea lentamente. Su superficie blanca es testimonio de millones de años recibiendo polvo helado en un vecino activo. Es parte de una familia extraordinaria: Titán, Encélado, Dión, Mimas, lunas tan diversas que juntas parecen un catálogo de posibilidades planetarias. Rhea, silenciosa y humilde, es una pieza fundamental de ese rompecabezas. No necesita océanos en erupción para ser fascinante. Su misterio está en lo que aún no sabemos. ¿Cuál es realmente su estructura interna? ¿Podría haber existido actividad geológica más reciente? ¿Hay compuestos orgánicos atrapados en su hielo? ¿Un océano secreto bajo kilómetros de hielo antiguo? Cada pregunta abre una puerta, cada respuesta nos acerca un paso más a entender no solo a Rhea, sino a los mundos helados que podrían esconder la receta fundamental para la vida. Hoy, no hay misiones dedicadas exclusivamente a Rhea, pero el futuro es largo y Saturno seguirá siendo un destino clave.